¿Puede una simple oración, escrita en un trozo de papel, cambiar el destino de alguien? A veces, las cosas más pequeñas guardan los mayores secretos, y los actos invisibles cambian las vidas de las personas a su alrededor. La historia que quiero contarles comenzó en un pequeño y polvoriento pueblo en el sur de Arizona, donde entre cactus y el viento ardiente se erguía una modesta casita de barro con contraventanas azules. Allí vivía María Hernández, una mujer de estatura baja con cabellos plateados y ojos que guardaban la sabiduría de las generaciones. Cada noche, cuando el sol teñía el desierto de tonos rojo-anaranjados, desde la ventana de su casa emanaba una luz cálida. Los vecinos sabían que a esa hora, la abuela María encendía velas frente a un pequeño altar, donde había fotografías descoloridas de sus seres queridos y una modesta estatuilla de la Virgen María. Y junto a ella, siempre estaba una caja tallada de madera roja, oscurecida por el tiempo, con una cruz apenas visible en la tapa. Nadie prestaba especial atención a esa caja. ¿Qué podría haber de especial en una vieja cajita de madera? ¿Quizás reliquias familiares? ¿O modestos ahorros? Muchos vieron a la abuela escribir algo cada noche en pequeños trozos de papel y guardarlos con cuidado dentro de la caja. Pero nadie hacía preguntas. En su cultura se respetaban los límites personales de los mayores. Las manos de María, surcadas de arrugas y venas, como un mapa de su larga vida, repetían cada noche el mismo ritual. Susurraba algo, mirando las fotografías, y luego escribía lentamente sobre el papel. A veces, las lágrimas caían sobre el papel, y la tinta se difuminaba, pero María nunca desechaba esas notas. Cada una encontraba su lugar en la caja. El aroma de las velas de cera y las hierbas secas llenaba la habitación mientras ella oraba. El tiempo parecía detenerse en esos instantes. Fuera, el viento podía arremeter, el mundo podía volverse loco en su prisa interminable. Pero aquí, en este pequeño espacio, existía su propio ritmo, pausado y ajeno a la prisa. Allí habitaba la verdadera fe, silenciosa, pero inquebrantable, como las montañas en el horizonte. María llegó a los Estados Unidos hace muchos años, cuando su cabello aún era negro como el ébano, y en sus ojos ardía el fuego de la juventud. Junto a su esposo Jesús cruzaron la frontera en busca de una vida mejor, como miles de otras familias mexicanas. Jesús era un maestro carpintero. Sus manos podían transformar tablas ásperas en verdaderas obras de arte. Fue él quien hizo aquella caja como regalo para su joven esposa en su primer aniversario de bodas. «Guarda en ella lo más valioso», le dijo entonces, besándola en la frente. ¿Qué podría ser más valioso para la joven María que el medallón de su madre o el anillo de bodas? Pero con el tiempo, ella encontró su respuesta a esta pregunta. La vida en un país extranjero resultó ser mucho más difícil de lo que habían imaginado. Los lugareños miraban de reojo a los mexicanos, a menudo faltaba trabajo, y cuando nacieron los niños, 4 robustos muchachos y una delicada niña, las preocupaciones se multiplicaron por 3. Pero María nunca se quejó. Su pequeña casa siempre estaba llena de aromas de tortillas frescas y chiles picantes, y por las noches contaba a los niños historias sobre héroes y santos mexicanos. La desgracia llegó de repente, como una tormenta en un cielo despejado. Jesús regresaba de un trabajo lejano. Estaba haciendo muebles para una familia rica en el pueblo vecino. La camioneta, cuyo conductor se quedó dormido al volante, invadió el carril en sentido contrario. María quedó sola con 5 niños a su cargo, en un país donde aún se sentía extranjera. Fue entonces cuando la pequeña caja encontró su verdadero propósito. La noche después del funeral, cuando los niños finalmente se durmieron, exhaustos por el duelo, María sacó un trozo de papel del cajón de la mesa y escribió su primera verdadera oración. No formal, aprendida de memoria desde la infancia, sino que brotaba del fondo de su corazón destrozado. Pedía fuerzas para sí misma y protección para sus hijos. Esa nota la plegó cuidadosamente y la colocó en la caja de su esposo. A la mañana siguiente despertó con una firme determinación. Debía resistir por los niños. Y a partir de ese día, cada noche María escribía una nueva oración, por la salud del hijo menor enfermo, por los éxitos del mayor en la escuela, por la protección de su hija de malas miradas. La caja se iba llenando lentamente de palabras de esperanza y fe. La caja que hizo Jesús no era lujosa ni ostentosa. Simple madera roja, trabajada por las manos cariñosas del maestro,
con delicados tallados alrededor de la tapa. El diseño representaba una vid, simbolizando la fertilidad y la continuidad de la vida. La tapa se cerraba con un suave clic, y solo María conocía el pequeño secreto de la caja. Un fondo falso que Jesús hizo para tesoros especiales. Con los años, las paredes de madera de la caja se oscurecieron por los innumerables toques, y la tapa se resecó ligeramente en las juntas, pero María nunca permitió que los niños la repararan. En cada grieta hay una parte de nuestra historia, decía, acariciando la madera con su dedo arrugado. Antes de morir, Jesús le pidió a su esposa una promesa. Cuando su respiración se volvía cada vez más débil y los médicos ya sacudían la cabeza, pidió a los niños que salieran, y tomando la mano de María, susurró: «Prométeme que orarás por cada uno de nuestra familia, cada día, incluso cuando no lo pidan, especialmente cuando no lo pidan». María prometió, y en los ojos moribundos de su esposo parpadeó una última chispa de tranquilidad. Durante 37 años, ella mantuvo su promesa. Cada noche, después de lavar los últimos platos y cerrar las cortinas, comenzaba su ritual especial. María sacaba un trozo de papel limpio, no una página de cuaderno común, sino una hoja gruesa que compraba en la tienda de antigüedades de papelería en la esquina. La cortaba en 4 partes, para ahorrar, ya que su familia nunca había sido rica. Luego encendía una vela, no por romanticismo, sino para ver mejor. La electricidad era cara, y sus ojos se volvían más débiles con los años. A la luz suave y titilante, escribía el nombre de la persona por la que oraba ese día, y una oración breve pero sincera. Santa Virgen María, cuida de mi Ricardo en su largo camino. No le dejes quedarse dormido al volante, y devuélvele a casa sano y salvo. Podía escribir cuando su hijo mayor se iba en su camión a una larga ruta. Señor, da fuerzas a Esther para soportar los exámenes de graduación y entrar en la universidad de sus sueños, escribía sobre su nieta. Nadie sabía con certeza cuántas de estas notas se almacenaban en la caja. ¿Cientos? ¿Miles? María nunca desechaba ninguna oración, como si cada una fuera un ser vivo que no podía ser destruido. La enfermedad llegó a María tan silenciosamente como caen las sombras al atardecer en el desierto. Imperceptiblemente, pero inexorablemente. Al principio se cansaba más rápido, luego aparecieron dolores, y después el médico en bata blanca pronunció las palabras que nadie quiere oír. Le daban a lo sumo 3 meses. María recibió este veredicto con la misma dignidad con que había enfrentado todas las pruebas en su vida. No lloró, no gritó, no maldijo su destino. En cambio, pidió que la llevaran a casa y sacó su mejor pañuelo, el mismo que llevaba cuando se casó con Jesús. «Necesito ponerme en orden antes de encontrarme con el Señor», le dijo a su hija, que intentaba convencerla de que ingresara al hospital. Los hijos y nietos se turnaron para cuidarla. La casita, normalmente tan tranquila, se llenó de voces, pasos, vida. María observaba esto con una sonrisa, como si precisamente eso hubiera soñado. Ver a toda la familia junta una vez más. Pero incluso postrada en la cama, incluso cuando su mano temblaba tanto que las letras se convertían en garabatos ilegibles, María continuaba su ritual. Ahora la ayudaba su nieta más joven, Lupita, una chica con brillantes cabellos rojizos, en quien se había convertido en una familia con cabellos tan oscuros como la huya, y ojos inteligentes del color del chocolate amargo. «Abuela, ¿quizás hoy descansas?», preguntaba Lupita, viendo lo difícil que le resultaba a María cada movimiento. «No, mi cariño, hice una promesa», respondía la anciana y dictaba una nueva oración. Una semana antes de su partida, en un raro momento en que permanecieron a solas, María llamó a Lupita. Su voz era débil como el susurro de las hojas secas de otoño, pero sus ojos brillaban con claridad. «Cuando me vaya, la caja será tuya», le dijo, apretando la mano de su nieta con dedos marchitos. «Dentro hay más que solo papeles, en ella está nuestra protección. Prométeme que la conservarás». Lupita asintió, sin comprender del todo el significado de esas palabras, pero sintiendo su importancia. Nunca había sido especialmente religiosa. Creció ya en América, fue a una escuela común, soñaba con una carrera en una gran ciudad. Las tradiciones de su abuela le parecían entrañables, pero un poco anticuadas. Sin embargo, amaba a María con todo su corazón, y estaba dispuesta a cumplir cualquier pedido. María partió en silencio, en sueños, con una ligera sonrisa en los labios,
como si hubiera visto algo hermoso en su último sueño. Toda la familia Hernández se reunió para el funeral. Incluso llegaron parientes que no habían visto en años. En la pequeña iglesia no había suficiente espacio para todos los que deseaban despedirse de María. La casa quedó vacía después del funeral. Los parientes se dispersaron por sus ciudades, regresaron al trabajo, a los estudios, a las preocupaciones cotidianas. Solo Lupita se quedó. Justo había terminado la universidad, y tomó un par de meses de descanso antes de buscar trabajo permanente. Alguien tenía que organizar las cosas de su abuela, y, ya que los demás miembros de la familia estaban demasiado ocupados o demasiado emocionales, esta tarea recayó sobre los hombros de la nieta más joven. Lupita era una americana moderna, usaba jeans, escuchaba indie rock, tenía el último modelo de teléfono inteligente y soñaba con una carrera de diseño gráfico en Los Ángeles. Aunque su nombre completo era Guadalupe, en honor a la Virgen de Guadalupe, sus amigos la llamaban simplemente Lu. De su ascendencia mexicana, solo le quedaban una piel morena, ojos oscuros y una extraña nostalgia por lugares en los que nunca había estado. Organizar las cosas de su abuela resultó más complicado de lo que pensaba. Cada pequeño objeto evocaba recuerdos. Un libro de oraciones desgastado con marcadores de flores secas, la estatuilla de la Virgen con una esquina astillada. ¿Quién de los nietos la rompió? Nadie se atrevió a confesar. Una vieja radio que María encendía por las mañanas para escuchar las noticias y la misa. En la pequeña casa había tanta quietud que Lupita encendía música en auriculares para no escuchar ese silencio resonante. Pero por las noches, cuando se acostaba en la cama en la antigua habitación de su abuela, le parecía que escuchaba el susurro de las oraciones y el chirrido de la vieja mecedora. El tercer día, mientras organizaba el contenido de una vieja cómoda, encontró la famosa caja. Lupita titubeó antes de abrirla, como si esperara algo inusual. Pero dentro había solo papeles. Cientos, tal vez miles de pequeños trozos de papel escritos con la caligrafía de su abuela. Primero clara y segura en las notas más antiguas, volviéndose cada vez más temblorosa. El primer impulso fue tirarlo todo. ¿Quién necesita notas viejas de oraciones? Pero la promesa hecha a su abuela detuvo su mano. En cambio, Lupita llevó la caja a la sala de estar y decidió revisar su contenido, solo por respeto a la memoria de María. No esperaba que esto le llevara toda la noche. Cada nota estaba fechada, y Lupita comenzó a organizarlas por años, meses, días. Era como una excavación arqueológica. Capa tras capa se abría la historia de su familia, escrita a mano por una persona. Una noche llevó a otra, luego otra. Lupita olvidó sus planes de mudarse a Los Ángeles en una semana. Algo en estos papeles amarillentos, impregnados de amor, la mantenía atada. Lo que Lupita descubrió entre las notas la conmovió profundamente. Cada oración parecía una petición ordinaria a Dios, pero a medida que comenzaba a comparar las fechas con la historia familiar, se revelaba una sorprendente imagen. Aquí estaba la oración por su primo Miguel del 15 de marzo de 2012. Señor, cuida de mi nieto Miguel mañana en el camino. No permitas que se quede dormido al volante y devuélvelo a casa sano y salvo. Al día siguiente, Miguel tenía efectivamente una importante entrevista a 100 millas de casa. Su viejo Ford se averió en medio de un camino desierto, pero, curiosamente, justo 5 minutos después, un coche que pasaba lo levantó, y el buen hombre resultó ser un conocido del gerente de la empresa a la que Miguel anhelaba tanto ingresar. Esta entrevista le cambió toda su vida. Y aquí estaba la nota sobre la tía Carmen, fechada una semana antes de su inesperada recuperación de la enfermedad que los médicos consideraban incurable. Santa Virgen, sana a mi hija Carmen. Sé que los doctores dicen lo peor, pero contigo todo es posible. Devuélvele las fuerzas por sus pequeños hijos. Carmen se recuperó tan rápido que el médico tratante la calificó como un milagro, y hasta escribió un artículo en una revista médica. Lupita encontró oración por sí misma, escrita la víspera de su examen más importante en la universidad. Señor, da a mi Lupita una mente clara y una mano firme en la prueba de mañana. En ese momento, se sintió extrañamente tranquila antes del examen, aunque antes había estado en pánico, y lo aprobó mejor que nadie en su grupo. Pero el verdadero descubrimiento fue que María no oraba solo por su familia. Allí estaban las notas con los nombres de vecinos, conocidos al azar, e incluso aquellos que le habían causado dolor.
Señor. Ablanda el corazón del señor Johnson. Haz que deje de despreciar a los mexicanos y nos vea como a personas iguales. El señor Johnson era el dueño de la tienda que durante décadas había rehusado atender a los latinos, hasta que un día su pequeña nieta fue salvada de un ataque de asfixia por el hijo de María que pasaba por allí. Una nota la conmovió especialmente. Señor, ayuda a Rosa Méndez, que me robó la billetera en el mercado. No lo pido por el dinero. Era poco. Pero si ha recurrido al robo, significa que necesita desesperadamente. Dale una salida que no la empuje a otro pecado. Lupita conocía esta historia. Efectivamente, su abuela fue asaltada, y eran sus últimos ahorros antes de la pensión. En ese momento, su familia apenas llegaba a fin de mes, y María no solo no guardó rencor, sino que oró por la ladrona. Cada nota estaba fechada, y cuanto más se sumergía Lupita en la lectura, más claramente veía las sorprendentes coincidencias entre las oraciones de su abuela y los eventos que ocurrieron después. Lupita no podía deshacerse de la idea de que esto era algo más que simples coincidencias. Comenzó a llamar a parientes, preguntando sobre casos inexplicables en sus vidas. Las historias afloraban una tras otra, como manzanas maduras de un árbol en un año de cosecha abundante. El tío Ramón relató cómo un día decidió regresar a casa por otro camino, y evitó una pelea callejera, en la que murieron 2 personas. La tía Isabel recordó cómo sintió inexplicablemente la necesidad de revisar a su bebé en la noche, y descubrió que casi se había asfixiado al enredarse en una manta. Su prima Dolores relató la historia de cómo en el último momento desistió de un billete de avión debido a un repentino ataque de miedo. Y ese avión tuvo que hacer un aterrizaje forzoso. Verificando las fechas de las oraciones, Lupita descubrió que cada uno de estos casos fue precedido por una nota de su abuela. Como si María de alguna manera presintiera el peligro, y con su oración, desviara la calamidad. Particularmente, el vecino anciano, Miguel Ortiz, sorprendió a Lupita con su visita. Al enterarse de que la nieta de María estaba organizando la herencia de su abuela, vino a contar su historia. A mi Juanito le faltaban 5 años cuando desapareció, comenzó el anciano, apoyándose en su bastón. Lo buscamos por toda la ciudad, la policía revisó cada arbusto, pero no había señales del niño. Al tercer día de búsqueda, estaba a punto de volverme loco. Y entonces, tu abuela viene a mí, y dice: Miguel, tuve un sueño. Tu Juanito está en el viejo pozo seco de la granja abandonada de los Peterson. Ni siquiera sabía de la existencia de esa granja, pero la policía encontró el lugar. Y adivina qué. Mi niño estaba allí. Cayó en el pozo, pero se aferró a un saliente y se sentó allí todos esos días sin comida y casi sin agua. Un día más, y no habría sobrevivido. Miguel se secó una lágrima con su mano surcada de arrugas. Cuando le pregunté a tu abuela cómo lo sabía, ella solo sonrió y dijo: simplemente oré con mucha devoción, y el Señor respondió. Mi Juanito ahora es médico en Phoenix. Tiene 3 de sus propios hijos. Todo gracias a tu abuela. Tras la marcha del anciano, Lupita volvió a la caja. Algo no le dejaba tranquila. Las palabras de su abuela sobre el doble fondo. Inspeccionó detenidamente la caja y descubrió que efectivamente el fondo tenía una pequeña abertura. Al levantarlo con su uñita, abrió un compartimento oculto y encontró un sobre de papel grueso. En él estaba escrito a mano por su abuela: para quien encuentre mi caja. Con manos temblorosas, Lupita abrió el sobre. Dentro había una única hoja, escrita en la caligrafía que ya conocía, pero más firme. Claramente, la carta fue escrita mucho antes de la muerte de María. Querido mío, escribía María. Si lees esta carta, significa que ya no estoy a tu lado. No sé quién eres, mi hijo, nieto o bisnieto, pero sé que encontraste mi caja no por casualidad. La oración no es magia, es una conversación con Dios, que siempre escucha. A veces Él responde de maneras que no esperamos, pero siempre con amor. Si tienes en tus manos esta carta, significa que ha llegado el momento de que tú también aprendas esta conversación. La caja ahora es tuya. Úsala con fe y amor, como lo hice yo. Lupita se sentó en el viejo sofá, releyendo la carta de su abuela mientras el sol del atardecer teñía la habitación de tonos naranjas. Algo dentro de ella cambió, como si una voz tranquila, que siempre había ignorado, de repente sonara clara y nítida. Pensaba en su vida, en las prisas eternas, la búsqueda de la carrera, la constante necesidad de encajar en el mundo moderno.
Y su abuela María vivía tan sencilla. Y aún así, dejó una huella en la vida de tantas personas. A la mañana siguiente, Lupita hizo algo que no había hecho en muchos años. Tomó un trozo de papel limpio, lo cortó en 4 partes, como había hecho su abuela, y escribió su primera verdadera oración. Por su madre, que aún lloraba profundamente la pérdida de María. Plegó la nota con cuidado y la colocó en la caja, ahora ya suya. Lupita llamó a su jefe en la oficina de diseño en Los Ángeles y pidió otras 2 semanas de plazo antes de comenzar a trabajar. Necesitaba finalizar un asunto importante. Durante los días siguientes, reunió a toda la familia Hernández, desde el tío mayor Ricardo hasta los primitos más pequeños. Por primera vez en muchos años, la casa de la abuela María volvió a llenarse de voces, risas y el olor de la comida casera. Lupita les contó sobre la caja y mostró algunas de las oraciones. La gente lloraba, recordando la invisible protección que durante todos esos años les brindó aquella modesta anciana. La abuela nos enseñó que la oración no son solo palabras, sino hilos invisibles que nos unen con Dios y entre nosotros, dijo Lupita, levantando la vieja caja sobre su cabeza. Estos hilos no se rompen con la muerte, se hacen más fuertes si continuamos con la tradición. Decidieron crear una nueva tradición familiar. La caja pasaría de un miembro de la familia a otro cada mes. Cada uno debía escribir al menos una oración. No por sí mismo, sino por otra persona. Las oraciones de la abuela las colocaron cuidadosamente en álbumes especiales como la reliquia familiar más preciada. Lupita, de hecho, se mudó a Los Ángeles, pero ahora cada mañana comenzaba con una oración. Y justo antes de enviar la caja al siguiente guardián, colocó en el compartimento oculto su propia carta. Para ese futuro ser que algún día la abriría, tal como ella había abierto la de su abuela. Por las noches, cuando el ruido de la gran ciudad se suavizaba, a veces le parecía escuchar la voz suave de María. ¿Ves, mi cariño? Te dije que en esta caja hay más que solo papeles. En ella están nuestra protección, nuestro amor, nuestra fe. Y mientras se pasea de mano en mano, nuestra familia estará bajo protección. Y Lupita sonreía, sabiendo que ahora entendía. A veces, las cosas más simples guardan los mayores secretos, y los actos invisibles realmente pueden cambiar destinos. Si esta historia sobre la caja de oraciones de la abuela tocó tu corazón y te recordó los valores importantes en la vida, la familia, la fe y el amor por los demás, por favor, suscríbete a nuestro canal. Aquí recopilamos historias y parábolas que calientan el alma y recuerdan lo más importante. Estaré muy agradecida si compartes tus pensamientos y sentimientos en los comentarios. Quizás en tu familia también haya tradiciones o reliquias especiales con una historia. Cuéntanos sobre ellas. Tu historia puede inspirar a muchos. Gracias por estar con nosotros hoy. Hasta la próxima en los próximos videos.